Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es el último día del mes de junio y permitidme que hoy, yo soy consciente de que este programa pues tiene un ámbito de audiencia pues mucho más allá, ¿no?, de los lindes de la diócesis desde la que este obispo os habla, de la diócesis de Orihuela Alicante, pero a veces ocurren en nuestra vida pues unos momentos de gracia que no puedo sino dejar de compartir con vosotros, porque obviamente hablamos de lo que llevamos en el corazón, ¿no? Entonces, tal y como os he ido anunciando en este mes de junio, ayer realizamos esa consagración de la diócesis al corazón de Jesús en Orihuela. En la Catedral de Orihuela celebramos la Santa Misa, subimos en procesión hasta el seminario, donde allí pues tuvo lugar ese acto de consagración. Acabo de publicar en redes sociales pues algunas fotografías a ese respecto. Y creo que después de un día tan gozoso, después de un día inolvidable que ha quedado marcado en nuestros corazones, de cuantos allí estuvimos y en muchos de vosotros, ¿no?, que también seguisteis ese acto, pues es necesario que dejemos como una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Pues yo creo que hay tres razones para la consagración al corazón de Jesús. Una diócesis se consagra al corazón de Jesús porque descubre cuál es el secreto de la evangelización. Hay un adagio latino que dice operari sequitur esse, el obrar sigue al ser. Entonces el secreto de la evangelización es ser de Jesús, descubrir que somos suyos. Y cuando descubrimos que somos suyos, bueno, pues de ahí viene la acción evangelizadora. Operari sequitur esse, el obrar sigue al ser. Lo primero es descubrir nuestra vocación de ser de Cristo para la vida del mundo, ¿no? Esa es la primera razón. La segunda razón para consagrarse al corazón de Jesús es, pues, percatarse de que el diagnóstico que hizo San Juan Pablo II, quien habló de que el mal de nuestro tiempo es un mal de corazón, es un diagnóstico cierto. Ese es el problema. Es un mal de corazón. El paradigma de nuestro tiempo pues está a medio camino entre la soberbia de seréis como dioses, entre también la decepción de la desesperanza de la vida no merece la pena ser vivida, y del bucle melancólico del narcisismo, de la autocontemplación de quien no sale de su burbuja. Es una mezcla de esas tres cosas. Es un mal de corazón. Parte de seréis como dioses, parte de la vida no merece la pena ser vivida y parte de ese bucle melancólico de lamerse las heridas. Y claro, es un mal de corazón. Y entonces, ante grandes males, grandes remedios. El remedio tiene que incidir ahí donde está el mal. Luego, este mal de corazón se sana desde el corazón de Cristo. Y en tercer lugar, la tercera razón para consagrarse al corazón de Jesús es aprender a amar, porque el gran sufrimiento de nuestro tiempo es no saber amar. Y Jesús ha venido a enseñarnos a amar. Cada vez que comentamos un evangelio, estamos aprendiendo a amar. Desde esa perspectiva, ¿no?, tenemos que acercarnos a Jesús, sus seguidores. Estamos en la escuela del corazón de Cristo, en la escuela en la que Él nos enseña a amar. Estas son las razones para consagrarse al corazón de Cristo. Yo os invito a todos, ¿no?,
pues a quien pues en su vida, en su tradición, no haya tenido oportunidades de hacer esa consagración, a hacerla, a renovarla. Siempre es tiempo, ¿no?, de poder hacerla. Y por supuesto también quiero subrayar que siempre que se hace un gran acto eucarístico o de consagración, etcétera, pues en la vida de la Iglesia suele ser habitual que se haga un gesto social acompañando, ¿no?, a ese, pues, a ese congreso eucarístico o a esa consagración. Y entonces el gesto social que hemos querido hacer, pues acompañando a esta consagración de la diócesis al corazón de Jesús, es una contribución a la custodia de Tierra Santa, pues porque en la situación tan tremenda en la que están los cristianos de aquellos lugares encomendados a la custodia de Tierra Santa, que sabéis la custodia que llevan los franciscanos, pues hay una situación durísima. La custodia de Tierra Santa no solo alcanza lo que llamamos territorio de Israel, de Palestina, también alcanza al Líbano, a Siria, a Irak, a Irán, a todos aquellos territorios en los que en todos ellos viven cristianos y están en una situación muy límite. Entonces hemos querido hacer ese gesto de hacer una gran cuestación y enviarla a la custodia de Tierra Santa, desde donde siguen llegando noticias terribles. Esta misma mañana, ¿no?, antes de comenzar este programa, pues escuchaba algunas noticias rastreando por ahí. Pues suelo rastrear las noticias antes de hacer este programa, ¿no? Y este fin de semana ha habido 80 fallecidos más en Gaza, fruto de los bombardeos que se realizan. Hay noticias ya de 60 niños que han muerto de inanición, ya por la hambruna que se ha generado en Gaza, por el bloqueo de la entrada de la ayuda humanitaria. En fin, es terrible que todo esto esté aconteciendo y que el mundo tenga tragaderas, ¿no? Tenga tragaderas para que esto acontezca y sigamos adelante como si no estuviese pasando nada. Bueno, en definitiva, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Esta es la clave. Él es nuestra esperanza. El mundo tiene un mal de corazón y esto solo lo remedia el corazón de Cristo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la plataforma de YouTube En Ti Confío, como en la plataforma también de iVoox, de Spotify, y también deciros que en la web multimedia www.enticonfio.org, allí también tenéis acceso a los programas anteriores y también a la emisión en directo, de este programa ahí en el canal En Ti Confío, 24 horas. Bueno, pues vamos adelante en este programa de Sexto Continente, como digo, en el último día del mes de junio. He elegido un tema siempre actual, que es el de las estrategias de manipulación. Recuerdo que lo hice hace ya bastantes años, pero que cometiendo algún error que ahora quiero subsanar. Es curioso porque la llegada de las plataformas de la llamada IA o inteligencia artificial nos permiten subsanar errores que se cometen, ¿no? Entonces, voy a hablar de unas estrategias de manipulación que publicó en el año 2002 Sylvain Timsit, un escritor y periodista, y que después, por esos errores que a veces acontecen en la red, en Internet, se atribuyeron equivocadamente y se viralizaron atribuyéndolas a Noam Chomsky. Yo recuerdo que también yo, equivocándome, ¿no?, hace unos años, pues hablé de
esas 10 estrategias de manipulación de masas de Noam Chomsky, y lo cierto es que era un error de atribución. Se trataba, o sea, digamos, el texto original era de este otro autor, escritor y periodista, Sylvain Timsit, y que las tituló Estrategias de manipulación. Bueno, en cualquier caso, como os podéis imaginar, lo principal no es quién fue el autor, sino el contenido. Pero claro, también es importante no equivocarse en los datos que damos, ¿no? Son estrategias de manipulación que ponen en marcha, digamos, quienes pretenden controlar el poder y manipular a las masas. Las estrategias de manipulación suelen ser muy similares, gobierne quien gobierne, ¿eh? Pues claro, uno podría hacer una pregunta. A ver, estas estrategias de manipulación de las que vamos a hablar ahora, ¿qué es cosa? ¿De los gobiernos comunistas, de los gobiernos populistas, de los gobiernos de izquierdas, de derechas? A ver, cuando un político no tiene vocación, no vive su vida con una vocación al servicio del bien común, pues es muy fácil que caiga en los mismos errores, sea de la ideología que sea. Porque aquí o sirves o te sirves tú. O sirves al bien común o te sirves para tus estrategias, ¿no? Por eso aquí se habla de estrategias de manipulación. Bien, pues vamos a desarrollarlas, ¿de acuerdo? En concreto, son 10 estrategias de manipulación. La primera de ellas, la estrategia de la distracción. Hombre, pues esto lo vemos muy fácil, ¿no? Consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes mediante la saturación de información superficial e irrelevante. Pues espectáculos, fútbol, mucho fútbol, reality shows, mucho gran hermano, escándalos, farándula. El caso es tener a la gente entretenida. Claro, si tú consigues que la opinión pública mayoritaria sea consumidora del gran hermano y que no esté atenta pues a las corrupciones que están aconteciendo, claro, pues si tú distraes la atención, pues estás consiguiendo una manipulación muy importante, que la gente se fije en cosas triviales y que su atención se distraiga de cosas muy graves que están aconteciendo, ¿no? En el fondo es el pan y circo de nuestros tiempos. Pan y circo de nuestro tiempo, solo que quizás, ¿no?, pues hoy en día habría que decir de otra manera. Del pan y circo hemos pasado al drogas, léase alcohol o lo que fuere, ¿no? Drogas, sexo, fútbol. Bueno, pues es que es el pan y circo de nuestros días. Las banalidades, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que mientras que tú estás distraído en todas estas cosas, la vida va por otro lado, ¿no? La vida es lo que acontece mientras te tienen distraído en estas banalidades. La estrategia de la distracción, fíjate si es antigua, ¿no?, que ya hace dos milenios se hablaba del pan y circo. O sea, tú fíjate si estamos, a veces no somos tan originales, ni muchísimo menos, pero bueno, ahí está esa realidad. Es la primera de las 10 estrategias. La segunda estrategia, crear problemas y después ofrecer soluciones. Creo un problema, ese problema que yo mismo he creado genera ahí una reacción y luego aparezco yo como el salvador para dar una solución al problema que yo mismo había generado. Es maravilloso, ¿no? Podríamos poner algunos ejemplos, ¿verdad? Pero bueno, hasta este método se le llama problema, reacción, solución. Se crea una situación prevista para causar una reacción en el público, para que el público demande medidas, y ahora vienes tú
con las medidas que tú querías imponer, pero has conseguido que encima lo que tú quieres imponer aparezca como que estás dando respuesta a lo que la gente te pide. A ver, que eres un sinvergüenza que todavía has provocado ese tipo de reacciones. Por ejemplo, un gobernante, ¿no?, está en contra de la educación privada, que así se le suele llamar, ¿no?, educación privada, de iniciativa social, ¿eh? O sea, un gobernante no quiere que haya educación de iniciativa social. Entonces, ¿qué es lo que hace? Puede ir estrangulando los colegios de iniciativa social, los va estrangulando, les va poniendo normativas para irles estrangulando, haciéndoles más difícil la vida. Entonces consigue que los padres, porque por ejemplo, ¿no?, pues les va cortando la financiación, poniéndoles normas claro que son normas que su implementación es muy cara. Entonces, al mismo tiempo, te prohíbe que tú puedas cobrar una cuota a los padres. Entonces, si yo consigo esto, estoy estrangulando, el colegio no tiene más remedio que cobrar una cuota, aunque sea metiéndola como bajo el concepto de desgaste de patio, porque si no, no le llega, los padres se quejan y entonces viene, ¿no?, aquel que está llevando adelante esta estrategia y te dice: a ver, yo os voy a resolver este problema. Aquí tengo yo un colegio de educación pública, os podéis salir de aquí y meteros en ese colegio. Y esto es así, ¿eh? Esto es así. Pero claro, lo hago de esta manera para que, claro, si yo fuese y dijese, como no quiero educación de iniciativa social, voy a prohibirla. Claro, hacerlo así sería demasiado descarado. Lo hago bajo esta estrategia. Genero un problema con una normativa que haga que la vida del colegio es insostenible. Eso genera un descontento en el propio colegio de los padres, los cuales se quejan, y ahora voy yo y os voy a dar la solución, que es que salgáis de aquí. Esto de crear un problema tú y luego después aparecer como que voy a ofrecer la salvación. Otro ejemplo. Ahora mismo, ¿no?, con el tema del aumento del gasto de defensa o el gasto militar en Europa. Vamos, cuando hace unos meses empezaron a hablarnos del kit de supervivencia, o sea, empezaron a meter ese miedo en la población, el miedo en la población de necesita usted tener un kit de supervivencia, por si acaso hay un ataque tiene usted que tener un sitio en el que meterse debajo de algún lugar, y tener pues no sé qué productos que le sirvan para 48 horas, por si acaso hay un ataque. Un kit de supervivencia, vamos, es una cosa que es absurda, y de repente al cabo de poco tiempo se nos habla de que el gasto militar hay que subirlo al 5% del PIB. Una cosa, dice, bueno, y lo del kit de supervivencia era para generar una situación de alarma y para que ahora tragásemos con esto. A ver, que las estrategias de manipulación tenemos que tener capacidad de desenmascararlas, ¿eh? Esta segunda, la primera es estrategia de distracción, pero la segunda es también verdaderamente malvada. Yo creo un problema y después me acerco ahí pues para darte una solución, que es lo que yo quería imponer, pero bueno, lo hago de esta manera, ¿no? La tercera estrategia, también muy conocida, la estrategia de la gradualidad, ¿eh? Para hacer aceptable una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos, por sorbos pequeños, para que vayas poco a poco tragando. Y al principio tienes que ir poquito a poco, pero luego ya podéis ir bastante más rápido, porque las defensas, ¿no?, las defensas morales de una sociedad que va tragando, cada vez las defensas son menores.
Esto, pues podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo, pues el tema del aborto, cómo se incluye el aborto. Tú comienzas introduciéndolo como una medida excepcional, para un caso límite. Un caso es un recurso, ¿no?, a un caso límite, eh, porque claro, pues que en este caso límite, imagínate qué situación se produce y tal. Sería cruel pedirle a esta niña que fuese madre en una situación de salud, de esta manera ha sido violada y el niño tiene no sé qué problemas. Bueno, entonces tú pones el asunto más, es como un salvoconducto para un caso extremo. Ya, eso se presenta así. Y luego, que es lo que también pasó con el caso Roe, aquel famoso caso Roe, que fue el que abrió la puerta a la despenalización en Estados Unidos, que luego hemos sabido, fijaros bien, que era falso, estaba provocado ese caso, ¿no? Bueno, y luego poco a poco vamos avanzando, y con el paso de los años se habla del aborto como un derecho. Pero ¿cómo como un derecho? No era una solución para un caso. Al principio se habla de despenalización. Oye, si no, es que no estamos aprobando el aborto, es que estamos despenalizándolo para algunos casos extremos. No, y ahora ya no se habla de despenalizar, se habla de que tú tienes derecho a. Yo tengo derecho a abortar, yo tengo derecho a acabar con la vida. Pero claro, eso no se podía haber dicho desde el principio, porque desde el principio pues se hubiesen encendido todas las alarmas y la sociedad todavía hubiese tenido una capacidad de... Se ha hecho poco a poco, con la estrategia de la gradualidad. Eh, lo mismo pasa pues con la eutanasia. ¿Os acordáis de aquella película de Ramón Sampedro? Bueno, todo esto es una estrategia de la gradualidad. Voy a ir madurando la población, la opinión pública, la voy a ir madurando. Lo de la palabra madurando, ya te digo yo lo que significa, la voy a ir manipulando. La estrategia de la gradualidad es un clásico, ¿eh? Es un clásico, pero como digo, al principio suele ser poquito a poco, y en la medida en que se pierde la resistencia moral, se va mucho más deprisa, ¿eh? Mucho más deprisa. Cuarta estrategia. La estrategia de diferir. Diferir. eh, Otra manera, ¿no?, de aceptar, de que se termine aceptando una decisión impopular, es la de presentarla como muy dolorosa, pero puede ser necesaria. Pero entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? La vamos a diferir. La vamos a diferir. Entonces, por ejemplo, pues tú vas presentando, la noticia de que esto va a tener que cambiar, ¿eh? Pues esa pensión que estás cobrando, esa pensión, hazte la idea de que no va a ser sostenible. Entonces, pero bueno, no la vamos a hacer ahora mismo, pero tendrá que ser más adelante. Entonces, vete preparándote, vete asumiéndolo, ¿no? Es ir preparando el terreno para que llegue un día en el que tú ya veas como inevitable terminar asumiendo algo que ya te han preparado para ello, ¿no? Es, Se mandan globosondas. En los globosondas se ve qué tipo de reacción se produce. Si la reacción es muy fuerte, se dice hay que esperar un poco, ¿eh? Pero ya vamos preparando el terreno, porque ya les hemos dicho que esto tarde o temprano van a tener que asumirlo, ¿eh? Porque esto pues viene de una normativa y todo, bueno, yo qué sé, cualquier cosa, como el caso que he puesto de las pensiones, ¿no? Entonces, es la estrategia de te lo suelto ahora, veo tu reacción. Si te has resistido un poco, te lo difiero, ¿eh? Y yo te voy tomando el pulso. Esto está muy ligado a la estrategia anterior, a la de la gradualidad, obviamente. Quinta estrategia. Estrategia de dirigirse al público, bueno, de infantilizar al público, de infantilizarlo. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, entonación,
infantil, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese alguien que no tuviese la madurez de discernir las cosas, ¿no? O sea, es en, pues, por ejemplo, pues en un momento determinado, pues si se hace una encuesta, se hace la encuesta de manera que se está teledirigiendo la respuesta. O sea, según te hagan las preguntas, a ver, hay preguntas que están hechas de una manera infantil, porque me están diciendo lo que tengo que responder. Sí, claro, si es que es bastante obvio. A la hora de hacer encuestas, lo vemos pues con lo que pasa en España, pues con las encuestas del CIS, etcétera, que es utilizar pues una institución pública demoscópica para hacer un tipo de preguntas hechas de una manera para que la gente responda lo que a ti te interesa que respondan. Yo según pregunto, ya sé yo lo que las masas, a dónde les estoy conduciendo en la respuesta, ¿no? La propia entonación, el hecho de que casi se dificulte que tú digas lo contrario, casi es como cuando le decimos a un niño, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Claro que es muy difícil que diga que no. Pues algo así pasa, ¿no? A otro nivel, que es neutralizar el sentido crítico teledirigiendo pues la opinión pública, ¿no? Infantilizando al público. Sexta estrategia de la manipulación: utilizar el aspecto emocional, mucho más que el racional. O sea, subrayar lo emocional. Esto me lo habéis oído a mí muchas veces. Estamos en una cultura que tiende a tocar las emociones en vez de argumentar, ¿no? Argumentar es una práctica muy frecuente, que es cortocircuitar el análisis racional, pues provocando unas emociones, Pues, ¿qué más dará? ¿Qué más dará esto? Lo importante es que se quieran, lo importante es no sé qué. Mira, si tú sacas el argumento del amor, el argumento afectivo, emotivo, todo se justifica, ¿sabes? Puede ser una barbaridad. Pues el tema del animalismo, por ejemplo, si sacas un perrito, que mira qué mirada tiene el perrito, pero mira que no sé qué, entonces todo está justificado. ¿Me explico? Está justificado que el perrito ocupe el lugar central de la familia y que lo llevemos en el carricoche del niño. O sea, pero claro, porque le estás tocando el aspecto emocional. Mira la mirada del perrito, mira no sé qué. Es un clásico también, ¿eh? Es un clásico la manipulación de las emociones en detrimento de la capacidad reflexiva. Y luego además esto que origina que el que tiene una capacidad crítica reflexiva parece malo, parece que no tiene sentimientos. Claro. Es que a la hora de rebatir esta manipulación emocional, claro, hay que tener mucho cuidado, porque puede parecer perfectamente que tú eres un insensible. El hecho de que tú estés desenmascarando, pues por ejemplo, la que se está liando con las mascotas, que nos referimos a ellas como si fuesen pues eso, los perrijos famosos, ¿no? Los perrijos. Se habla de la amistad con los animales y cosas por el estilo. O sea, si tú al denunciar eso, vamos, lo haces de una manera directa, etcétera, parece que eres un insensible, ¿eh? Bueno, pues esto es esto es un clásico, últimamente, especialmente, ¿no? Por todo lo que está aconteciendo en este momento de crisis antropológica, ¿no? Séptima estrategia: mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad, ¿eh? Hacer que el sistema educativo no promueva el pensamiento crítico, y así las masas sean fáciles de manipular.
una mala calidad de educación, dadas las clases sociales que yo quiero manipular, les mantengo en la ignorancia, fomentar la cultura del entretenimiento superficial en vez del conocimiento profundo. Pues esto, ¿no? Esto está bastante ligado también a la otra estrategia que hemos dicho de distraer, distraer. Pero aquí en este caso, aparte de distraer, es también tener un mal sistema educativo que no enseñe a pensar, que no enseñe a tener capacidad crítica. Y por esto el poder quiere controlar la educación, no quiere que la educación esté en manos de la iniciativa social, no, porque saben que si en la educación se fomenta la capacidad crítica, entonces pues la capacidad tuya manipuladora pues en gran medida la estás perdiendo. Octava estrategia. La octava estrategia es estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, promover al público a creer que es moda lo que en realidad es una estupidez, es vulgar, es inculto. Pero si tú consigues, ¿no?, que algo parezca que es de moda, pues entonces ya pues todo el mundo, esto es como aquello del rey va el rey va desnudo, ¿no? Si tú consigues que alguien sea un esclavo de la moda, pues entonces nadie se va a atrever a decir que el rey va desnudo, generar modas, ¿no? Y entonces todo el mundo tiene que pasar por el aro de esta forma de vestir, de esta forma de plantearse. Si yo no estoy a la moda, me siento mal, me siento que estoy descolgado de la sociedad, porque soy visto como alguien anquilosado. Y es curioso, ¿no?, que al mismo tiempo que nuestra cultura habla de libertad, 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 te está imponiendo formas de vivir continuamente. A ver, o sea, y si tú no entras en esos estereotipos de cómo divertirse, de cómo vestir, de cómo tal, de cómo alimentarse, de cómo no sé qué, tú estás fuera de juego. Y luego, libertad, libertad, libertad. Sí, libertad, libertad, pero yo aquí me siento como un bicho raro si no paso por el aro de lo que hace todo el mundo. Yo muchas veces me acuerdo de aquella canción de José Luis Perales, creo que se llamaba Pequeño Superman, una canción ya muy, muy antigua, que yo pues era un chavalillo, un joven. Siempre me llamó la atención que en aquella canción había una especie como de denuncia, de decir, sí, haz lo que quieras, ¿no? Haz lo que quieras, pero luego te decía, toma Coca-Cola, viaja por Iberia a Nueva York, fúmate un Marlboro, tómate un Martini, viste cimarrón. No sé si os acordáis de aquella canción, que era, creo que se llamaba Pequeño Superman, que era como, a ver, sé libre, y luego te decía exactamente lo que tenías que hacer, ¿no? A ver, vaya contradicción, ¿no? Vaya contradicción. Así es, ¿no? Así es. Es tan fácil hoy en día que un adolescente, por ejemplo, ¿no?, pues se sienta mal si no tengo el móvil que tienen los demás, si no tengo la ropa que tienen los demás, ¿no? Es una estimulación a ser, a necesitar, ¿no?, la vulgaridad que tienen los demás. Novena estrategia de manipulación. Reforzar la autoculpabilidad, hacer creer al individuo que el problema está dentro de él, por causa de una insuficiente inteligencia. No estás preparado suficientemente, es que ya, mira, tú ya has pasado ya, no sé,
tú no estás de moda, tú ya quítate de en medio porque tendrán que ser, se te ha pasado el arroz, tendrán que ser otras generaciones los que vengan, tú ya no estás, no estás en la cultura, entonces apártate, mejor que dejes el paso al otro, que otros decidan, que otros digan, y terminas por acomplejarte y por sentirte culpable, ¿no? Como si el problema de lo que está ocurriendo al final fueses tú, porque debe de ser que a mí, pues es que se me ha pasado el arroz y yo ya no puedo tener capacidad crítica, yo ya no puedo pretender ser yo el que diga una palabra, porque el mundo ha ido por otro lado y yo ya me he quedado fuera de juego. O sea, es reforzar tu autoculpabilidad, vamos, como si el problema estuviese en ti. Hacerte sentir ya caducado. Pues esto ocurre y hay personas que, bueno, pues que se sienten acomplejadas y a base ya de no expresarse, pues ya dejan de tener criterio propio. Y la décima estrategia, pues dice conocer a los individuos mejor que ellos mismos. Y esto, cuando nuestro autor, ¿no?, que estamos comentando esto, pues en concreto Sylvain Timsit publicó esto en el año 2002, yo creo que todavía no era consciente de lo que iba a venir, porque esto está dicho hace 23 años, pero es que conocer a los individuos mejor que ellos mismos, en este momento, a través de los Big Data, de la psicología, de la inteligencia artificial, de las neurociencias, se recopila información sobre los individuos para anticiparse a sus decisiones y moldear su conducta. Las plataformas de redes sociales, con sus algoritmos, muestran contenidos personalizados a cada uno para influir en su consumo, incluso en su ideología. Conocer a los individuos mejor que ellos mismos. Claro. Y en teoría tú estás utilizando unos instrumentos, ya, pero esos instrumentos no son inocuos, ¿no? De hecho, se suele decir, ¿no?, que cuando algo es gratis, cuando la tecnología es gratis, el precio eres tú. Porque te están utilizándote a ti para otras finalidades, pues para en un momento determinado promover plataformas de publicidad, etcétera, en las que tú te piensas que no has formado parte y sin embargo se te ha obtenido toda una radiografía de la cual después se está sacando un rédito económico. Bueno, son, como veis, 10 estrategias de manipulación. El artículo del año 2002 de Sylvain Timsit se titulaba Estrategias de manipulación, y creo que es bueno refrescarlas, ¿no? Porque es que es curioso que se están aplicando en situaciones pues muy diversas, pero claro, es que la tendencia a la manipulación es muy recurrente. Aquí una de dos: o se ama o se manipula. Cuando uno ama, obviamente no cae en las estrategias de manipulación. Pero claro, es que si especialmente, ¿no?, la vocación política deja de ser una vocación si no es caridad pública, porque la política tiene que ser caridad pública. Buscar el bien, amando, ¿no? Cuando eso no ocurre, las estrategias de manipulación acaban siendo una tentación a la que difícilmente se resiste nadie, ¿no? Bueno, ahí queda como reflexión, y decir que como estamos en el último día del mes del Sagrado Corazón de Jesús, pues vamos a tener este momento de oración con esta letanía al corazón de Cristo, que está cantada por la Fraternidad Seglar en el corazón de Cristo. Corazón de Cristo, ámame. Corazón de Cristo, enamórame.
Cristo, traspásame. Corazón de Cristo, sálvame, para por siempre Continuamos en esta edición del programa de Sexto Continente y vamos a tener un momento ahora en el que los oyentes puedan tener también su participación. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, comentarios, aportaciones. Y a Paloma, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Pues muy buenos días, Buenos días. monseñor. Vamos a ello, sí. Tenemos una pregunta para empezar de Tomás de Sevilla, que nos pide que comentemos una noticia. Nos dice: querido monseñor Munilla, agradezco su servicio a la evangelización y su valentía y libertad a la hora de hacer un juicio de la realidad desde la doctrina social de la Iglesia, sin dejarse inclinar por las simpatías o antipatías políticas. Le agradecería que comentase lo ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados de España, donde el Partido Popular ha unido su voto al Partido Socialista para aprobar una proposición de ley que tipifique como delito las llamadas terapias de conversión. Mientras tanto, siguen protegidas y promocionadas las terapias para transicionar a la dirección contraria a la antropología natural. Pienso que es muy grave lo ocurrido y que debería ser objeto de comentario. Bueno, pues lo cierto es que Tomás de Semilla tiene razón. Es muy grave lo acontecido, ¿eh? El martes pasado, pues en el Congreso de los Diputados se aprobó, ¿no?, pues una proposición de ley orgánica impulsada por el Partido Socialista que quiere como tipificar como delito en el Código Penal, es decir, introducir un nuevo artículo en el Código Penal. Quieren introducir en un 173 bis un nuevo artículo en el que se tipifique lo que dice que son terapias de conversión de la orientación sexual, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Bueno, ¿qué es eso? Ya hemos dicho en este programa que las terapias de conversión en realidad no existen. Es un constructo ideológico que están organizando para que sencillamente se impida el acompañamiento a las personas que experimenten una orientación sexual que ellos mismos no están identificados en su conciencia, que su conciencia no siente paz con esa orientación, y estas personas piden una ayuda, un acompañamiento para poder vivir la virtud de la castidad como todo cristiano está llamado a vivirla. Entonces, si alguien pide esa ayuda, pues puede ser sencillamente perseguido él por haberla solicitado y perseguido aquel que le haya concedido esa ayuda, ¿eh? Una cosa que es increíble, ¿no? Bueno, pero es que además lo llamativo del asunto es que el Partido Popular se sumase y votase a favor de esa propuesta de reforma del Código Penal, que es algo increíble, porque es que con mucha frecuencia estamos viendo cómo la llamada izquierda marca una dirección, la llamada derecha se opone, pero al cabo de un tiempo acaba asumiendo las cosas. Eso ha pasado con el aborto, eso ha pasado pues con la eutanasia, eso ha pasado con con el llamado matrimonio homosexual, ha pasado tantas cosas que primero hay algunos que se oponen y al cabo de un tiempo acaban asumiendo. ¿Por qué? Pues porque en el fondo no tenemos unos valores reales propios, sino que funcionamos por un cálculo estratégico. Funcionamos por un cálculo estratégico de que en este momento qué resulta popular y qué no resulta popular. O sea, qué me da votos y qué no me da votos. No tenemos pensamiento propio. Entonces, dependiendo
de cómo vayan las cosas, me puedo fácilmente unos años después decir lo contrario de lo que dije. ¿eh? Porque es un hecho que cuando se aprobó la ley trans en España, en la cual ley trans también se perseguía las llamadas terapias de conversión, entonces el Partido Popular votó en contra. Y no solo votó en contra, sino dijo que pensaba derogar esa ley en cuanto llegase a gobernar. Bueno, entonces vamos a ver, lo que estamos viendo es que ahora cogemos y apoyamos una reforma del Código Penal para perseguir las terapias de conversión. Por cierto, que en ese pleno en concreto, pues un diputado socialista afirmó acusando a las familias, curas, pastores de sectas, coach, de promover impunemente estas terapias que están escondidas en asociaciones religiosas y sectas. Esto lo dijo allí un diputado socialista, ¿no? Y nos sumamos, ¿no? Y se suman, ¿no? Vamos, alegremente a esta propuesta. No sé si sin ser conscientes, pero yo creo que es que hay que abrir los ojos de que estamos detrás de esta medida que se ha aprobado. Hay una persecución religiosa, hay una persecución contra la libertad de conciencia, contra la libertad de pensamiento. Cada uno será libre de buscar el acompañamiento que busque, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento espiritual, porque si yo quiero vivir la antropología cristiana, si yo quiero vivir la castidad, si yo quiero vivir en pureza, ¿a mí quién me puede impedir que yo busque un acompañamiento? Es que es increíble, es que es alucinante, ¿no? Es una imposición del pensamiento único. Bueno, fijaros, antes de haberse aprobado esto, ya sabemos que hubo, ¿no? Creo que hay 6 o 7 centros de centros de orientación familiar de las distintas diócesis de España que están denunciados, ¿no? Sencillamente por haber ofrecido una alternativa de acompañamiento. Y cuando se habla de que las terapias de conversión se prohíben, en el fondo se quiere prohibir la llamada a la conversión. Convertíos y creed en el Evangelio. Vivir la sexualidad conforme al plan de Dios. Vivir la sexualidad conforme a ese designio de amor de Dios. Entonces, en el fondo, detrás de esa llamada, de esa terapia de conversión, por eso digo yo que en realidad es un engaño, ¿no? Un engaño, ¿no? La terapia de conversión, ¿qué es? Oiga, no sé, los científicos que hagan lo que... tendrá que haber libertad de cátedra también en psicología, ¿no? O sea, ¿o qué? Pero es que en el fondo lo que se está queriendo prohibir es el acompañamiento afectivo, psicológico, espiritual, para ayudar a madurar a las personas en su masculinidad, en su feminidad, con un amor verdadero de comunión, de donación, de solidaridad. Esto es lo que se está queriendo prohibir, ¿no? Es un término, terapia de conversión es un término ideológico, que por otra parte es increíble que quienes promueven la supuesta libertad para que yo transicione y yo me hormone y yo me opere para yo poder elegir yo lo que quiera ser. Si yo quiero ser mujer, soy mujer. Si yo quiero ser hombre, soy hombre, ¿no? O sea, se presenta eso como una libertad de elección. Y luego una persona que tiene inclinaciones homosexuales y que pide un acompañamiento psicológico o espiritual para que le ayuden a vivir la castidad cristiana, ¿eso se prohíbe? ¿Pero estamos locos o qué? Claro que estamos locos. Hemos perdido sentido común. O sea, dar la espalda a Dios, es perder el sentido común. Y la verdad es que a los hechos nos remitimos, ¿no? Hay una estrategia clara, ¿no?, de manipulación en esa criminalización de lo que se mete bajo ese concepto, ¿no? Criminalizar incluso a los padres, porque es que una de las cosas que tiene esta reforma de Código Penal es que también se pueda criminalizar a los padres, se les pueda quitar la patria potestad de unos hijos menores de edad
que ellos han pedido un acompañamiento psicológico a su hijo menor de edad y le pueden quitar la patria potestad a ese padre. Claro, es que lo tremendo es que a un padre se le va a acusar de no hormonar a su hijo o de no operarlo, de no hacerlo. Y se le va a perseguir si se le intenta un tipo de acompañamiento a su hijo en la dirección de la antropología natural. Pero claro, si se trata de transicionar contra la propia biología, si transicionamos contra la biología, hay aplausos. Si acompañamos para vivir de acuerdo con la biología, entonces hay persecución. Vamos, no tengo más preguntas, señorías. Hemos perdido el sentido común. Es curioso, ¿no?, que ha llegado esta crisis, ¿eh? Esta crisis que nos llegan a haber dicho hace 10 años, hace 20 años, que íbamos a ver esto, no nos lo creíamos, ¿no? Pero no nos equivoquemos. Lo que está en juego es la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de poder acompañar a las personas que están sufriendo, se quiere acobardar, se quiere dominar, se quiere aniquilar, ¿no?, la libertad de proclamar un mensaje de que hay esperanza, de que todas las heridas, ¿no?, que se están generando, pues tienen una alternativa. Y hay una trampa del lenguaje, y la trampa del lenguaje es hablar de terapia de conversión, que eso es una trampa del lenguaje. No hay nada que convertir, que hay que convertir. Hombre, convertir será eso de hacer una hormonación, o que tampoco es convertir nada, porque por mucho que exteriormente casi cambien las cosas, el que es hombre seguirá siendo hombre y el que es mujer seguirá siendo mujer. No hay nada que convertir. Lo que hay que hacer es madurar la masculinidad, madurar la feminidad. Eso de terapia de conversión es un timo, ¿eh? Es un timo. No hay nada que convertir. Hay que madurar. Entonces esto es lo que hay, ¿no? Y nos vamos sumando y vamos tragando, porque no tenemos criterio, no tenemos ideales. Y entonces los partidos políticos se suman, votan una cosa a su contraria dependiendo de la encuesta, porque hay dos tipos de políticos, ¿sabes? Los políticos que por las mañanas consultan su conciencia y los políticos que consultan las encuestas. Claro, entonces esa es la diferencia, ¿no? Y dependiendo de una cosa y otra, pues pasa lo que pasa. Bueno, perdón porque me he extendido en la respuesta, pero es que obviamente la pregunta de Tomás de Sevilla, pues es que se las trae, y creo que es bastante clarificador lo ocurrido, ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido y quiero concluir como he comenzado, diciendo pues que ayer vivimos en nuestra diócesis de Orihuela Alicante pues un momento de gracia, y aquellos que queráis también participar de él, pues podéis entrar en el canal de YouTube de la diócesis de Orihuela Alicante. En ese canal de YouTube pues veréis las imágenes de ese momento de la consagración, pero también la homilía que un servidor pronuncié en la Santa Misa, pero es una manera de poder concluir el mes del Sagrado Corazón de Jesús diciendo: Corazón de Jesús, esperanza nuestra. Ese ha sido el lema de esta consagración, ¿no? Corazón de Jesús, esperanza nuestra. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed mi salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.